En breve. Uno de los agentes de policía, el tipo como que se asoma a la ventana y él empieza a ver la forma en la que el agua va llenando la ciudad así a una velocidad nunca antes vista. Y es que la gente que estaba en el Superdomo empezó a notar este patrón extraño en donde empezaron a llegar personas que estaban mandando la Guardia Nacional hacia el Superdomo. Claro. O sea, lo estaban convirtiendo como en un refugio. Las promesas que se estaban anunciando de que el FEMA y estos organismos ya iban a mandar esas ayudas humanitarias para atender a la gente, no estaban llegando. Y los saqueos, o sea, fueron literalmente de incluso hasta estantes de comida que sacaban de los locales para llevárselos y esto ni siquiera era como a modo de para mí, sino es que literalmente era para ayudar. Pero los medios de comunicación, lo que estaban diciendo es que esta gente criminal están actuando como animales, que había un caos en Nueva Orleans. Una persona sin comer puede sobrevivir varios días, pero sin agua, no. Let's step into the unknown. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Cuarto Misterioso. Hoy vamos a hablar de un desastre natural que se volvió una tragedia sin precedentes. Este desastre es el huracán Katrina, que sucedió en 2005 en Nueva Orleans. En este episodio, más que centrarnos únicamente en la magnitud del desastre, vamos a tocar unos temas muy particulares que no son para nada chistosos ni graciosos, sino por el contrario muy fuertes. Ajá. Pues es todo una falla sistemática de gobierno en cuanto a la atención posterior al desastre. Sí, Vamos a descubrir cada uno de los detalles, así que sin más, vamos a comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. El huracán Katrina golpeó a Nueva Orleans el 23 de agosto de 2005 y se estiman cerca de unas 1.400 víctimas mortales y cerca de 1 millón de desplazados internos por la catástrofe. La historia oficial es que originalmente el huracán, que era de categoría 5, se metió como en el Golfo de México y la tormenta iba directamente a golpear a Nueva Orleans. Lo que pasó fue que a último minuto el huracán se desvió y golpeó como una parte del área metropolitana, pero no entró de lleno a la ciudad. Entonces, lo que reportaban los medios en esa época era que la ciudad se había salvado milagrosamente, prácticamente, como que sí había habido lluvias torrenciales, una clase de inundación momentánea mientras el huracán pasó cerca de la ciudad y después pues no pasó nada realmente. La gente como que se salvó, todo estaba muy bien. Ellos lo que mostraban eran imágenes como del distrito francés de Nueva Orleans. Sí. Y todo estaba muy bien. La gente estaba como quitando un poco de hojas y de como ramas caídas de los árboles de las entradas de las casas, pero todo se veía muy bien. Lo que pasa aquí es que esto no fue lo que sucedió en el resto de la ciudad. Para nada. Uh-huh. Los medios de comunicación, pues al principio, y además porque quedaban en esta ubicación de la ciudad, donde están los edificios, donde la altura es mayor que el resto de los suburbios, obviamente en esta parte, como muy bien lo acabas de decir, los daños fueron menores. No habían realmente como daños estructurales, no habían inundaciones. Obviamente se habían ciertos desastres como ramas y cosas caídas así, pero muy poco. Es por ello que muchas personas estaban completamente ignorando el 80% restante de Nueva Orleans, que son zonas que caen por debajo del nivel del mar. Literalmente es un hueco. Claro, porque la ciudad está como entre dos cuerpos de agua. Está primero por debajo del nivel del mar y tiene un cuerpo de agua que es el Mississippi a un lado y tiene un lago del otro lado, ¿no? Sí, entonces, un dique como tal. Exactamente. Entonces
especialmente peligroso, pues si llega a haber alguna tormenta, si el nivel de agua de estos cuerpos de agua se sube, claramente la ciudad está en peligro. Claro. Es importante acotar de que antes de que llegara todo el desastre del huracán, bueno, sí, obviamente la gente estaba siendo notificada para evacuar la ciudad, pero esta evacuación fue poquitas horas antes. Claro, fue el mismo día que el huracán tocó tierra. Literalmente. Entonces, obviamente la gente que tenía posibilidades económicas o que tenían un buen carro o que podían viajar en avión, fueron los que realmente tuvieron como la fortuna de no pasar por esta catástrofe, ¿no? Ujú. Otra cosa muy importante, y es que este dique va a ser realmente el protagonista de toda la tragedia, pues las barreras que habían construido a eso de los años 60, producto de otro huracán de la época, pues habían construido todo esto, pero eran como unas bases y unos cimientos bastante pobres, bastante, pues flojos, o sea, porque digamos que nadie dimensionaba este nivel de catástrofe a cómo Ujú. sucedió. Entonces, pero sí, como que habían organismos y estudios de ingeniería que decían que estas bases no soportarían una catástrofe de tal magnitud. Ajá. Como que estas paredes que han construido iban a ceder o simplemente rebasar los límites en caso de un desastre. Claro, pues es que parece que la altura, por ejemplo, de los diques que tenía la ciudad, por lo que está al nivel, a la Ujú. altura del nivel del mar o bajo la altura del nivel del mar, entonces habían construido como una serie de diques Sí, para sacar el agua. En caso de que hubiera un huracán o cuando hay pues lluvias o lo que sea, esa es la forma en la que el agua, digamos, sale y no se mete a la ciudad y causa inundaciones. Entonces, bueno, el huracán que hubo en los años 60 fue en el momento en el que ellos construyeron los diques realmente tienen una altura como de 2 metros nada más, que es muy bajita para ser una especie de barrera de contención Claro. frente a un desastre natural, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó fue que el huracán efectivamente como que iba creciendo de a poco, de a poco, de a poco, y justo antes de llegar a Nueva Orleans es que se convierte en un huracán de categoría 5, que ya es una tormenta absolutamente Monstruosa. Exactamente. sí. Entonces, bueno, no llega de lleno a Nueva Orleans, sino que como que toca unas esquinas de cuenta, una tangente. Y claro, la gente que no logra salir de la ciudad, el alcalde les dice, váyanse al Superdomo, que era una especie de coliseo deportivo gigantesco. Si ustedes como que no tienen a dónde ir, no pueden salir de la ciudad, no les alcanza el tiempo, porque pues lo que pasa cuando decretan la orden de evacuación es que todo el mundo claramente se afana a irse de la ciudad y se forman unos trancones extensos a las salidas de Nueva Ujú. Orleans. Entonces hubo mucha gente que no le dio el tiempo, porque hay un momento ya como a la mitad del día en el que empieza a llover y la lluvia solamente empeora y empeora y empeora a medida que pasa el Claro. tiempo. Ya cuando estás propiamente en una tormenta, entonces hay imágenes en las que se ve como los transformadores, por ejemplo, de la energía se totean, explotan, y la gente no puede salir de las casas, no puede, digamos, estar en un carro es una muy mala idea por la velocidad de los vientos, estás en una cajita pequeñita que puede salir, digamos, a volar en Claro, cualquier es que momento. imagínate vientos, eso más de 400 kilómetros por hora, es una cosa absurda. Es una cosa ridícula. Entonces, ahí es cuando mucha gente también decide irse al Superdomo a refugiarse, ¿no? Y bueno, la tormenta pasa en la noche, es una locura absoluta. Hay una persona de un documental que se llama Katrina, una carrera contra el tiempo. Sí, están en National Geographic Es de National Geographic. o Disney Plus o en Hulu si están en Estados Unidos. Exactamente. Y él, bueno, por alguna razón cargaba una cámara siempre. Y hay imágenes de cuando la lluvia en un momento de la madrugada es tan fuerte que rompe el techo del Superdomo. Y la gente, claro, se despierta porque escuchan un estruendo tremendo. Y bueno, esa es la magnitud de la lluvia, ¿no? Sí. Entonces, llueve muchísimo esa noche. Ya a la mañana como que empieza a calmarse un poco el clima, la velocidad de los vientos y todo. Y la gente dice, ok, bueno, la Ya tormenta está pasando. ya pasó. Realmente la ciudad no se veía inundada, no habían pasado mayores daños ni nada. Y de repente, pues la gente empieza a tratar como de volver a la normalidad cuando hay muchas personas que reportan que el agua se está metiendo a las casas.
Y ellos dicen, pero ¿de dónde Sí. está saliendo esta agua? Y el agua está entrando a las casas con una velocidad ridícula y ellos no entienden de dónde está saliendo el agua porque viene tan rápido. Hay lugares de la ciudad en los que las casas sencillamente fueron arrancadas de los cimientos por la fuerza del agua. Y entonces, en ese momento, claro, todo el mundo empieza a llamar al número de emergencias, a reportar Sí. lo que está pasando, como que las casas se están inundando, la gente que vive en apartamentos sale a las calles a mirar para dónde coger, porque resulta que los apartamentos también se estaban llenando de agua, el primer piso, los segundos pisos estaban empezando a inundarse, y entonces los organismos de emergencia no saben qué es lo que está pasando, excepto en el hotel Hyatt que queda al lado del Superdomo, que después es un hotel alto, que ahí estaban como todos los organismos estaba primero el alcalde y las secretarias y el equipo del alcalde, estaban el cuerpo de bomberos, estaba el cuerpo de policía, todo el mundo estaba refugiándose en ese hotel. Y ese hotel lo que les daba era una vista a la ciudad. Entonces, uno de los agentes de policía, el tipo como que se asoma a la ventana y él empieza a ver la forma en la que el agua va llenando la ciudad así a una velocidad nunca antes vista, y él agarra su cámara de video, hace zoom en una parte y se da cuenta que el dique se ha roto. Es decir, no es como que se ha rebasado ni nada, sino que tú ves literalmente que la pared va ¿Serio? y de repente ya no está la pared. Entonces por ahí es que se está metiendo toda el agua que trae consigo pues el huracán y la tormenta y todo, que se supone que iba encauzada como es Sí. decir, a las salidas de agua que tenían estos diques y no para meterse a la ciudad. Claramente, si el dique no está, toda el agua que va circulando por ahí se está metiendo a Nueva Orleans. Y es que la magnitud en la que el agua estaba entrando pues a los suburbios, a todos lados, a las calles, iba a tal velocidad que una señora incluso dice, es que el agua empezó a entrar y estaba llegando como a la altura de los cauchos de los carros. De los carros, ajá. Y 20 minutos después, el primer piso de la casa ya estaba rebosado de agua y ellos tenían que subir. Absurdo. O al segundo piso, y si la casa no tenía segundo piso, simplemente al techo. Y eso fue lo que empezó a pasar en 20 minutos. Ajá, O sea, la cantidad de agua que estaba entrando, que un policía incluso dice, estoy seguro de que la cantidad que abarca la zona inundada es más o menos un 80% de Nueva Orleans. Sí, y ese estimador resultó no ser tan lejano. Ujú. Entonces, bueno, lo que pasa es que es eso. La ciudad que se había salvado del huracán ahorita se estaba inundando por estas aguas de la ruptura de los diques. Entonces, la gente, los organismos de socorro no sabían qué era lo que estaba pasando. La persona, el agente de policía que había visto esto con la cámara, le avisa a los bomberos. Y ahí es cuando se empieza a correr la voz, ¿no? Que el dique se ha roto, Ujú. que la ciudad se está inundando por esto. Y eso se lo llevan a una organización que se llama FEMA, que en inglés es como la Agencia Federal de Respuesta para Emergencias. Sí. Que es una organización, pues, a nivel de todo Estados Unidos. Se supone que ellos son también los encargados de brindar asistencia en cuanto a desastres naturales y a emergencias y, bueno, en Sí, lo que se comida, agua, suministros, Exactamente. medicinas, etc. Entonces ahí es cuando empieza la verdadera catástrofe, ¿no? Porque nadie primero, está- vamos a decir un dato muy, muy importante para entrar allá. Ujú. Y es que hay que tener claro de que Nueva Orleans es una población mayoritariamente negra. Ah, bueno, sí, primero. Y eso es un dato que es clave para lo que va a venir después. Más adelante. Ajá. De nuevo, este organismo FEMA, cuyo director es Michael Brown, O era en esa época. en ese momento, exactamente, porque él renunció para septiembre de ese mismo año, era el que, bueno, daba la cara por la situación, diciendo que sí, vamos a atender, vamos a ser súper, súper rápido en, pues, brindar la ayuda. Entonces, estas voces fueron las que empezaron a recibir los oficiales y la Guardia Nacional para decirle a los demás como, hey, esta gente viene, ya vienen las ayudas, nos dijeron de que van a venir buses para movernos Ujú. a otro lado, va a venir comida, va a venir, o sea, mejor dicho, lo que debe hacer
un país en caso de un desastre como este. Exactamente. Bueno, eso viene un poquito más adelante porque en ese momento en el que la ciudad empieza a inundarse, no, es decir, lo que te digo, no sabían muy bien qué era lo que estaba pasando. Se hace el reporte de la ruptura de los diques, se le reporta a la persona de FEMA que estaba en Nueva Orleans en ese momento, y esta persona manda el reporte a los superiores, ¿no? Que es gente que está en Washington. Él dice como esto fue lo que yo dije, yo no había visto esto en persona, pero pues yo cumplí con mi labor de reportar eso, ¿no? Para que ellos estuvieran pendientes y entendieran que esta situación estaba escalando, que no solamente era el después de un huracán, sino que esto ya se estaba convirtiendo en otra cosa. Bueno, la ciudad empieza a inundarse, lo que tú decías, a una velocidad absurda. La gente lo que empieza a hacer es, claro, a tratar de encontrar pisos más altos para evitar ahogarse. Muchísima gente, es lo que tú dices, como hay muchas... Es una población mayoritariamente negra y también es una población en la que el índice de pobreza era muy alto. Entonces son personas que no tienen los recursos para salir, que muchas no tenían carros para poder salir de la ciudad, que no tenían a dónde irse porque muchas veces vivían familias completas en las mismas, o sea, si no en la misma casa, como en los mismos terrenos. Entonces, claro, todos estaban en un mismo sitio. Y bueno, la ciudad empieza a inundarse. Lo que pasa en un principio es que los organismos de emergencia no tienen una respuesta rápida y son los mismos vecinos y los mismos habitantes, personas civiles de Nueva Orleans, los que agarran los botes que ellos tienen y empiezan a andar por entre las calles inundadas tratando de rescatar a las personas. Porque lo que tú ves mucho es que la gente se sube a los techos. Claro. Y claro, ya no hay más para dónde coger. Tú estás ahí en el techo o en los áticos de las casas y ya no tienes más para dónde coger. Entonces las personas van andando con estos botes y van rescatando gente. Y van sacando gente de las casas. Se los van llevando. Muchos son personas de la tercera edad. Muchos son personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces no pueden moverse tan fácilmente. Como sabemos, cuando un sitio se inunda es muy peligroso también no caminar por entre el agua, porque puede haber cualquier cantidad de cosas debajo del agua que tú no estás viendo por lo turbia que es. Tú puedes golpearte con algo, coger una infección. La misma suciedad del agua puede matarte a ti. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Luego entran el cuerpo de bomberos, cuerpo de policía, entra la Guardia Nacional. Ellos no estaban preparados para que la ciudad se inundara de esa forma, no estaban preparados para rescatar a la gente de entre el agua. Entonces... Ni siquiera el mismo organismo que maneja desastres. Entonces, lo que ellos hacen es algo muy improvisado. Se consiguen unas personas que saben cómo encender los botes sin necesidad de las llaves y agarran unos botes como de la marina y arrancan ellos también a rescatar a la gente. Escuchaban a la gente gritando desde las casas y bueno, ellos se iban así a rescatar a las personas. Entre tanto, el reporte de FEMA ya ha sido recibido por la gente en Washington, pero como que nadie le está poniendo mucho cuidado. Muy importante esa parte, es muy clave. Y es que la gente que estaba en el Superdomo empezó a notar este patrón extraño en donde empezaron a llegar personas que estaban mandando la Guardia Nacional hacia el Superdomo. Claro. O sea, lo estaban convirtiendo como en un refugio. Uh-huh. Pero es que dentro del Superdomo no había ninguna especie realmente de organismo que estuviera organizando, ayudando, nada. La misma gente se estaba ayudando entre ellos mismos. Uh-huh. Entonces, claro, esta gente dice, pero ya se supone que deberíamos movernos hacia otro lado. Y este patrón pasa así todo el día. Más buses, más buses. Al principio en el Superdomo no habían tantas personas, o sea, unas miles estaban allí. De por sí hay unas imágenes en este documental donde tú ves que había muchas sillas vacías. O sea, de verdad no había esa llenura dentro de eso. Sí. Pero cuando empezó ese día a llegar este montón de gente, como digo, y era como que la Guardia Nacional los estaba trasladando, entonces eran como estos organismos de defensa mandando gente para el Superdomo, mandando. Al punto de que eso ya prácticamente estaba colapsando. Se estima que más o menos 20,000 personas estaban en este lugar. Uh-huh. Porque no los mandaban para otro lugar.
Claro, porque igual, primero la ciudad estaba inundada, no había por dónde salir porque un Sí. puente que comunicaba con, digamos, con el resto del mundo estaba completamente caído, que eso no se supo sino creo que hasta el día siguiente o algo así, que Sí. fue el tipo de FEMA que se montó en un helicóptero y empezó a tratar de mirar la magnitud del daño. Pero bueno, sí, estaban mandando a la gente para el Superdomo, pues porque no había para dónde más mandarlos, ¿no? En esencia, ese era el sitio como de acopio donde supuestamente la gente iba a ir, pero no había, lo que tú decías, una respuesta organizada en cuanto a rescate, en cuanto a comida, en cuanto a reubicación de las personas, tampoco eso no se había pensado. Creo que para ese momento, es decir, menos de 24 horas después de la tormenta, ya hasta los baños del estadio estaban colapsados. Sí. No había luz, no había aire acondicionado porque los transformadores habían estallado en la tormenta y había un hueco gigantesco en el techo del estadio que se había abierto la noche de la tormenta. Además, es importante aclarar de que la temperatura en este sitio no es nada amigable. Hace calor. Eso es mucho calor y mucha gente decía que eso llega a aproximadamente 38 grados de temperatura en el día. Entonces ya la gente estaba sofocándose. O sea, imagínate meter una multitud en un lugar. Horrible. O sea, claramente mucha gente se va a ver afectada. Incluso si hay personas que se desmayaban, hay personas que no soportaban. Además de que ya estaban llegando a un punto donde no habían recursos. Ujú. No había agua. Las promesas que se estaban anunciando de que el FEMA y estos organismos ya iban a mandar esas ayudas humanitarias para atender a la gente, no estaban llegando. Claro. Entonces, Porque además el alcalde de Nueva Orleans le había pedido expresamente a los organismos de socorro que necesitaba, además de agua y comida, necesitaba reubicar a la gente. Porque Claro. ya la situación ahí, lo que te digo, o sea, no era sanitaria, estaban todos hacinados prácticamente en temperaturas absurdas y si no había, digamos, una forma de regresarlos a ellos a las casas, porque la ciudad estaba inundada en su mayoría, tenía que sacarlos por algún lado. exactamente. Y la gente, pues estaba simplemente, obviamente, desesperada. A pesar de todo, se reportan entre ellos una ligera calma, a pesar de todo, porque estaban esperanzados de que estos organismos iban a llegar. Les habían prometido el traslado, que buses iban a empezar a movilizarlos. Desde ese primer día ya se está como diciendo que ya vienen. Entonces era una promesa que se alargaba y no se veía el resultado de la misma. Ujú. Ante la desesperación y que ya estaban viendo que muchos niños y también ancianos, gente de la tercera edad, ya estaban empezando como a descompensarse, ya estaban como fallándole cosas y gente que también medicinas que les hacía falta, pues hay que hacer algo. Mucha gente se fue como a las partes comerciales de Nueva Orleans en la ciudad y pues obviamente la gente empezó a saquear. Ujú, claro. Entonces eran cuestiones de que la gente era sacando comida en cantidades y los saqueos, o sea, fueron literalmente de incluso hasta estantes de comida que sacaban de los locales para llevárselos y esto ni siquiera era como a modo de para mí, sino es que literalmente era para ayudar. Para los demás. Ajá. Ropa, estaban sacando muchas cosas. Pero la magia de la televisión para ese momento y los medios de comunicación empezaron a grabar como estas imágenes. Y no solo las imágenes, sino lo que estaban diciendo Ujú. es que esta gente criminal, esta gente, o sea, mejor dicho, están actuando como animales, que, o sea, mejor dicho, todo lo malo es lo que estaban informando. Y esto allí fue como una especie de detonante. Empezó como el detonante Sí. de que había un caos en Nueva Orleans producto de esta catástrofe. Claro. Pero así, o sea, literalmente estaban por debajando básicamente a la comunidad y eso se estaba generalizando. Y casualmente que toda la mayoría eran personas negras. Ujú. Entonces eso fue como el aditivo de los medios de comunicación para empezar a generar esa especie de caos. Claro. Caos Entonces, mediático. Bueno, fue eso, lo de los saqueos, que decían como así, estos tipos, esta gente que hace saqueando, XXXXX. Y aparte de eso, empezaron los rumores, porque esto de las fake news y de la desinformación no es nuevo. Entonces, ahí hay un error que como el jefe de policía de Nueva Orleans comete. Y él en el documental lo asume.
que él no verificó la información que le estaba llegando a él, porque alguien llegó a decir que había unos francotiradores que estaban disparándole a los policías y a los organismos de socorro, básicamente a la Guardia Nacional, a toda esta gente. Y este señor, sin confirmar que esto fuera verdad, lo reporta, ¿no? Y luego él lo hace público en una entrevista que da. Entonces el rumor de que hay gente disparándole a los policías y bajándose a todo el mundo se esparce. Y entonces ahí ya se involucra la gobernadora de Luisiana, que es la gobernadora era la gobernadora de apellido Blanco. Ahí ya entonces en Washington empiezan también como a entrar como en pánico, haz de cuenta. Porque Pero ahora sí, ¿no? Ajá. O sea, la catástrofe no generó el pánico Cualquier suficiente para ayudar, pero a raíz de este supuesto caos donde estos animales, estos criminales estaban atacando a los policías, a los helicópteros, mejor dicho, a todo lo que fuera organismo del estado, y no estaban dejando que entraran las ayudas, lo cual no tiene me mucho parece... sentido. Bueno, porque está el rumor de los francotiradores que están disparándole a los oficiales. Y luego, cuando entran los helicópteros a rescatar a la gente, pues porque la gente estaba, como dijimos, en los techos de los edificios, en los techos de las casas, no había cómo rescatarlos realmente por tierra, aunque seguían haciendo los esfuerzos por bote, pero pues era bastante complicado. Entonces llegaron los helicópteros a rescatarlos. Pues en el aire, eso que te amarran a ti como del rescatista y te suben al helicóptero, y el rescatista hace varios viajes subiendo y subiendo a las personas de una en una. Pero que es muy curioso también porque en este documental había una señora que ella decía, o sea, yo no soy especialista para hacer rescates en este tipo de lugares o en ciudades, sino era como en el mar o en ríos, pero en lugares donde, o sea, tienes árboles, tienes cableados, tienes cosas, es como mucho más complicado. Pero esta mujer, que muy valiente además, porque ella en un día dice que ella salvó a casi 50 personas, pero que esto de los francotiradores empezó como también a sonar, y en una oportunidad o sea, estaba llegando la ayuda, estaban ayudando, todo iba bien. Hasta que uno de los pilotos de los helicópteros empieza a reportar por radio de que le están disparando, que están como atacándolo con armas de fuego, y ese aviso hizo que el resto de helicópteros dijeran, ok, no, bye, y se fueron. Resulta que estos disparos no venían de los francotiradores, sino la gente que estaba tratando de llamar la atención para que claro, porque o sea, yo entiendo también la gente desesperada. Claro. Queriendo que los rescataran, y tú ves que el helicóptero pasa y hace varios viajes y sigue de largo, pero es también un proceso muy lento, ¿no? Por lo que te digo, porque tienen que subir a las personas una a una, y eso se debe demorar un montón hasta que completen pues el cupo que tienen arriba en los helicópteros. Entonces lo que estaba haciendo la gente para que los vieran era haciendo disparos al aire. ¿Sí? Que claro, si tú estás en el aire en el helicóptero, tú muy fácilmente puedes confundir esto con que te están disparando a ti. Y ya encima, o sea, sumándole a esto el rumor de los francotiradores, entonces es una locura. Y esta misma señora también dice como que ella un día, en una de las jornadas estaban haciendo los rescates, y de repente como que le bajan a ella el arnés, pero es el arnés que es solamente para ella, para el rescatista, y no... Que no te deja cargar como a otra persona. Entonces ella se sube, y apenas ella se sube al helicóptero, cierran la puerta y le dicen cómo nos vamos, porque es que hay un helicóptero que se estrelló. Sí. Que se cayó. Que lo derribaron. Ajá, y ella dice como qué rayos, qué pasó. Cuando llegan como al cuartel donde estaban ellos agrupados, resulta que el helicóptero que supuestamente se había estrellado era en el que ella iba, que porque llevaban mucho tiempo sin comunicarse por radio con ellos, asumieron que era que lo habían tumbado, y por eso fue que suspendieron durante muchas horas las labores de rescate. Entonces, bueno, esto fue un cóctel también de muchas cosas, ¿no? Sí. Porque fue, bien, la poca previsión del alcalde de la ciudad, el hecho de que las medidas de contención no estaban bien hechas, el hecho de que Nueva Orleans por ciertas partes está rodeada de pantanos, y esos pantanos son una barrera natural de protección contra estas inundaciones y estas tormentas tropicales. Pues resulta que esos pantanos, de a poco, gracias también a la explotación petrolera y similar,
fueron muriendo y fueron desapareciendo. Y tú ves literal como los árboles se fueron secando y los pantanos fueron desapareciendo. Entonces ya no tenías tú esa barrera, tenías medidas de emergencia que no estaban bien diseñadas y aparte de eso tenías estos rumores que no tenían absolutamente nada que ver en los momentos después de la tragedia, haciéndole la vida imposible también a la gente, porque entonces los organismos de rescate y de socorro, los que deben estar pendientes, digamos, de brindar la ayuda a las personas, era preocupados por el caos y por los saqueos y por proteger los negocios y las propiedades y los intereses de ciertas personas privadas de la ciudad. Exactamente. El problema aquí también es que, bueno, pasa la tragedia, pasa el día siguiente transcurre, no llega ayuda, el segundo día transcurre, no llega ayuda, el tercer, el cuarto día, no llega ayuda. Esta gente obviamente ya estaba casi al borde, porque obviamente es como, pero entonces, o sea, nos dejaron atrás, nos dejaron aquí a morir, mejor dicho. Porque además, a pesar de toda la situación y todo este caos, además de eso, o sea, también estaban los rumores de la ley marcial que se iba a aplicar en Nueva Orleans, de que ya, porque todo este caos de esta gente criminal ya estaba como al tope, cuando realmente no era así. Uh-huh. E incluso los policías y por los que estaban ahí haciendo acto de presencia decían, aquí no está pasando nada. Mucha gente de los medios de comunicación incluso les llamaban para decir, no, es que mira, tenemos esta información de tal. Y el policía le decía categóricamente, esto es mentira. Aquí no está pasando nada de eso. La gente está calmada, la gente está aquí sentada esperando o haciendo filas para evacuar. Claro. Y a raíz además de todo esto, el medio de comunicación igualmente decidía postear esa noticia que es falsa, que ya habían chequeado que no era así, pero igualmente ellos decían, vamos a transmitir de la misma forma. Sí, bueno, es que pasaron muchas cosas también, porque en el Superdomo también hubo rumores de que habían abusado de una niña y de que habían encontrado el cuerpo como cerca de los baños, y que luego no era una niña sino que era una mujer, y luego que no era una sola sino que eran varias, y se corría la voz y era como un teléfono roto. Realmente nunca se supo si eso era lo que estaba pasando, porque había tanta gente y había tanto caos, y las personas estaban desesperadas para irse, pero la Guardia Nacional, que era la que estaba custodiando el Superdomo, no los dejaba ir, no los dejaba salir. Les decía como que los buses iban a venir en cualquier momento a desocupar el sitio, a evacuarlos, pero no los dejaba salir. Entonces ellos tampoco tenían a dónde ir, ni cómo buscar comida, ni cómo buscar una forma, digamos, de salir. Claro, de pero esa situación. Es que si te pones en la situación 100 horas después de que pasa una catástrofe y todavía tú no tienes nada, o sea, una persona sin comer puede sobrevivir varios días, pero sin agua, no. Entonces, para esos momentos, unas empresas empezaron como a decir, llévense todas las botellas de agua, consúmanla. Una embotelladora, ajá. Tómensela y no la desperdicien, como, no sé, para bañarse o algo así. Solamente beberla para que pueda rendir. Porque no saben cuándo van a llegar esa ayuda humanitaria que tanto prometen, ¿no? Bien, en últimas, al ver que los buses no llegaban, porque es que está el director de FEMA, de apellido Brown, el tipo no llega a Nueva Orleans propiamente, sino que llega a Baton Rouge, que es un pueblo cercano, que entiendo que hace parte como del área metropolitana. Sí, son como a 120 kilómetros de este Superdomo. Exacto, que a ellos no les afectó el huracán directamente, es decir, si tuvieron como emergencia, lluvias, pero como que muy rápidamente el pueblo vuelve a la normalidad. Este tipo llega hasta allá y establece como el cuartel de operaciones ahí. Y el tipo pues está, digamos que al tanto de la situación, pero realmente no le pone urgencia. Es la solicitud de los buses, por ejemplo, la solicitud de comida, de agua, el tipo no, como que no le ve el sentido. Entonces, mientras en los medios él se muestra como una persona supuestamente como muy diligente, muy pendiente, muy al tanto de las cosas, en la realidad él lo que estaba haciendo era básicamente estaba de paseo, porque hay unos correos en los que se filtraron, en los que la secretaria del tipo le dice a los subordinados como, es que el señor Brown necesita tiempo para ir a cenar,
no puede 20 ni 30 minutos, sino que él necesita el tiempo necesario para desplazarse hasta el restaurante que él escoja, cenar tranquilamente y otras actividades. Bueno, se supone que tú estás atendiendo una emergencia, ¿no? Totalmente. Entonces ahí también los militares, al enterarse de esto, dijeron, o sea, nosotros estamos comiendo comida de MRE, que es Meals Ready to Eat, comida lista para consumir, que son como que reaccionan a un químico y se calienta sola. En lugares súper incómodos, porque obviamente están ahí en el Superdomo, están cerca, entonces es como es que este tipo, que es el director de esta agencia, que es la que debería, mejor dicho, procurar y hacer las cosas con acciones más rápidas, está, mejor dicho, dándose el lujo en este restaurante, como si no estuviera pasando nada. Ajá. Que incluso un medio de comunicación lo confrontó diciéndole como que, amigo, o sea, las ayudas no están llegando, ¿para dónde se está yendo? Él dice, sí, no, estamos haciendo todo para que las respuestas sean súper rápidas. Pero entonces el noticiero le decía, no hay ayudas, no están llegando. Entonces, además, aquí es donde le dice, pero es que también hay otra ubicación que los medios, nadie está cubriendo. Nadie está hablando de ese lugar. Que es otro lugar muy parecido al Superdomo, que más o menos tiene una cantidad de personas, un albergue de cantidad de personas similar. Y entonces dice, allí la ayuda no está llegando. Entonces él dice, no, claro que sí, yo ya mandé no sé qué, mandé no sé cuántos buses, mandé muchas comidas, mucha de todo. Entonces el reportero le dice, no, tengo reporteros en la zona y no ha llegado. Y él se excusa, no, quise decir en el Superdomo. Pero tampoco estaba llegando nada. Porque, o sea, el problema ahí fue que, claro, el Superdomo fue el sitio principal al que llegaba la gente, pero también estaba el centro de convenciones, que es este segundo sitio, que quedaba como a unas 3 cuadras del Superdomo. Entonces, lo que pasaba, decía una persona, una abogada que vivió y sobrevivió, Katrina, ella decía, mucha gente confundía el Superdomo con el centro de conversiones o pensaban que era un mismo sitio, cuando resulta que eran 2 sitios completamente distintos. Entonces, claro, mientras toda la ayuda y todos los medios y toda la atención se enfocaba en el Superdomo, resulta que la gente que estaba en el centro de convenciones no tenía comida, no tenía agua, no tenía absolutamente nada. Claro, esa fue la confusión, digamos, del tipo de FEMA, que la reportera, la periodista, pues le decía como, pero es que nosotros tenemos... Como así que nosotros tenemos mejor información que ustedes, que son pues las personas que están de cabeza metidos atendiendo el desastre, ¿no? Y no solamente eso, sino que las imágenes se le habían enviado a él. Sí. Es como, grabamos esas imágenes, se las enviamos al FEMA, ustedes tienen las imágenes y cómo es posible de que eso no se está atendiendo. ¿Cómo es posible que usted no sepa de la existencia de este otro lugar que se está usando como albergue? Y pongo entre comillas porque realmente, o sea, un albergue de verdad tendría que tener recursos para atender. Claramente. Y nunca los hubo. Otra cosa es que a raíz de los rumores, como dijimos anteriormente, de la ley marcial, es que realmente la gobernadora sí vio necesaria la aplicación, recibió las instrucciones de Washington, se declara la ley marcial en este espacio donde no había realmente un caos. El problema siempre fue la tergiversación de los medios de comunicación que causaron todo este revuelo donde todo el país manejaba de esta gente haciendo todo lo malo, que vieron necesario literalmente esto. Y la gobernadora mismo dio unas declaraciones en vivo y en directo en televisión donde ella dijo que veía necesario disparar a matar y que ella esperaba de que eso se aplicara. Bueno, que ya le había dado la orden, ¿no? A los militares que entraban. A los militares, claro. Y ellos, muchos de ellos, no me voy a meter a todos en el mismo saco porque si hay personas que, digamos, que eran sensatas y honestas, y creo que podría decir que una mayoría, ¿no? Pero no estoy seguro, no puedo decirlo. Pero sí habían personas que estaban como siguiendo esa instrucción. Claro que sí, hay que disparar a matar. Eso empezó a generar como otro nivel de lo que estaba sucediendo, donde ya también eran, digamos que los buenos policías y bomberos y todo eso también como metiéndosele en la cabeza de que había un peligro inminente porque esta gente ya no estaba pensando con cordura, porque era gente hambrienta, era gente con sed. Entonces ellos querían hacer eso. Empezó a suceder algo que el mismo alcalde instruyó a la gente que empezara a caminar. Que empezaran a caminar, que cruzaran el puente del río Mississippi hacia el otro lado. Bueno, pues al ver que los buses ya no llegaban, sí, que ya habían pasado casi una semana desde que el huracán había tocado tierra y había empezado esta emergencia, ahí es cuando se les da la orden, o sea, la gente le dicen que ustedes pueden coger esta autopista
que es una autopista que conecta como con otra parte de Nueva Orleans, pero que sigue siendo como el mismo, como la misma Distrito. localidad. Ujú. Ajá, haz de cuenta. Entonces, pues en últimas, si tú eres un ciudadano de los Estados Unidos, se supone que tú puedes circular libremente, Claro, ¿no? no eres un país ajeno. Por el país. Entonces, claro, les dan la orden de que salgan a caminar. La gente empieza a caminar en ese sol absolutamente ridículo con nada más lo que llevan puesto. Y por esas carreteras no de concreto que tú sabes que la temperatura se siente más en esas superficies. Hay un momento en el que ponen una especie de puesto de control en la mitad de la carretera. Sí, y es más o menos como producto de la misma ley marcial. Ajá. Disparar a matar. Entonces, lo que hacen en ese puesto de control es que le dicen a la gente que no puede seguir, que no puede pasar del otro lado o sea, llegar al otro lado de la ciudad. Que es un sitio que no fue inundado porque está como en una parte más elevada, entonces ellos se salvaron, digamos, de toda la inclemencia del clima y del desastre natural del huracán. Pero bueno, como estaban circulando estas noticias de que la gente estaba supuestamente enloquecida, de este lado, donde Katrina había pegado más duro, la gente del otro lado de Nueva Orleans entró como en un estado de paranoia alterado, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando entra uno a hablar de, claro, esas tensiones que siempre han existido en todo el mundo, pero que yo siento que somos como que las conocemos mucho más en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Es mucho más marcado, sí. Claro, que es un racismo muy, muy violento, que es una cosa muy del estilo del Ku Klux Klan. Supremacía blanca, ese exactamente, tipo de cosas. que es algo que no se queda nada más, digamos, en miradas o en palabras, sino que ya trasciende a acciones y acciones muy violentas. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Claro, tú eres una persona blanca viviendo en Nueva Orleans y piensas de cierta forma, ¿cierto? Y esto, la tragedia y el caos y todas estas noticias que vienes escuchando, yo siento que te dan también una excusa, ¿no? Para hacer... Bueno, le dan la excusa a ese tipo de personas. Exactamente. Y es que fue tal de que ya empezaron ya a rayar las paredes de su propio pueblo, diciendo de los estamos mirando, vamos a matar a los saqueadores. O sea, ya poniendo entreaviso de lo que podría pasar si pasan la raya. Claro, pero entonces ahí no necesariamente tenía que pasar la raya porque hay una historia de una persona que vive en ese barrio que se llama Algiers, como la localidad del sitio de Nueva Orleans, que no estaban inundados, no estaba nada, pero se supone que la gente que venía de los sitios en los que sí se había inundado la ciudad, pues iban eventualmente a llegar ahí. Entonces... Y pues vivían negros también. Sí, o sea, es decir, era una persona que vivía ahí en el barrio, sí. pues vives tú eres una persona negra y la persona blanca es tu vecino que vive a unas cuantas casas. Pues este pelado negro estaba caminando por ahí y de repente unos tipos como que lo abordan a intentar matarlo. Y empiezan a gritarle que de dónde viene, que de dónde es. Y pues él les dice como yo vivo aquí a 2 casas, yo soy de aquí, ¿qué es lo que está pasando? No, pero tú vienes del otro lado y tú estás saqueando y tú no sé qué. El tipo finalmente logra convencerlos de que él vive ahí en el barrio, que él no viene de ningún lado, sino que pues él vive ahí en el barrio, como que lo dejan ir. Pero muchas personas no corren con la misma suerte. Entonces resulta que hay un grupo de personas blancas que son como justicieros pero claro que se toman como la justicia por mano propia, supuestamente, y con la excusa de acabar con estos saqueadores y con esta gente que supuestamente viene a causar locuras de este lado de la ciudad, terminan matando como a 10 personas negras. Y hay video en este mismo documental en el que ellos están así como sentados tomándose unas cervezas afuera de la casa, hablando de esto muy jocosamente y celebrando, y la persona que está detrás de la cámara le pregunta a uno de ellos como, hey, pero ¿cuántas personas mataste? Y el tipo dice como, pero es que eso no importa en últimas. Entonces, claro, como que todos estos tipos de violencias distintas empiezan a sumarse y a sumarse y a sumarse, y las tensiones empiezan a subir, ¿no? Tanto así que hay un momento frente al Superdomo que un carro de policía pasa muy despacio y una de las personas, un pelado que está ahí, aprovecha para preguntarle a la policía que cuándo es que vienen los buses, que si los buses vienen atrás o qué es lo que está pasando.
Y el policía no le responde ni nada, entonces el pelado cree que el policía lo está ignorando Sí. y como que dice, y se da la vuelta y empieza a caminar de espaldas al carro. Pues el tipo, el policía, baja la ventana, saca un arma y le dispara En la cabeza. en la cabeza a este muchacho. Claramente se desploma al instante y resulta que la persona que estaba al lado del pelado era la hermana, que lo ve asesinado por la policía sin razón alguna. Bueno, y mientras esto sucede, también hay miembros del ejército sacando gente de las casas, de sitios donde no se inundó, donde la gente ya no está en peligro de perder O sea, la se vida. inundó el lugar, pero las bases de la casa eran altas. Claro, el agua... Y no entró dentro de la casa. El agua recedió, entonces ya no hay peligro. Ajá. Llegaron estos militares apuntándole a la gente con los rifles en la cabeza a sacarlos de las casas, a desalojarlos violentamente. Finalmente, hay un momento en el que ya se provee ayuda, ¿no? Y entonces llegan los aviones para evacuar a la gente, pero ahí cuando los están evacuando, los están metiendo los aviones a las malas. No les están diciendo ni para dónde van, ni dándoles la posibilidad tampoco, digamos, de ir a donde ellos tienen familia, ni de llevar a familias completas, porque hay familias que sencillamente se separaron y tú no sabes dónde terminan Y el además uno y el de que otro. incluso muchos de estos aviones, o yo no sé si eran aerolíneas también que estaban prestando estos servicios, donde decían no tenemos una base de datos o con la información, no sé qué, que no tenemos un sistema. Y la gente decía, pero ¿qué sistema vas a hacer si esto es básicamente la respuesta ante un sistema, ante una catástrofe? Entonces es como que quieres tú. Y además esta gente perdió documentos, perdió, mejor dicho, todo. Solamente son ellos con lo que tienen encima y ya. Además de todo esto, es importante también acotar de este accionar de la ayuda, donde se les estaban negando información, no estaban conociendo para dónde estaban yendo, no estaban separando familias por esta misma pues arbitrariedad, ¿no? De que simplemente haz lo que te estoy diciendo. Gente que era apuntada con armas a esta gente negra, porque es que hay que decirlo con eso, porque es importante por esta, digamos, separación de entre blancos y negros, porque era muy muy evidente de que allí había algo. Me voy a ir un poquito para atrás, y es que en esas ayudas de esos helicópteros que pasaban, mucha gente que estaban en las terrazas, en las azoteas, pues habían grupos de negros que tenían señas, tenían cosas escritas como en las azoteas que decían SOS, que decían water, que food, comida, o sea, para que les brindaran ayudas. Estos helicópteros hacían los de la vista gorda y seguían de largo. Ellos decían, bueno, ya vendrán, ya se devolverán. Se dan cuenta que unas horas después empiezan otra vez estos helicópteros a ayudar a las azoteas de unas casas, donde se dan cuenta, pero esta persona que dice esto dice no quiero pensar mal, pero se dan cuenta de que hay personas blancas también. Bueno, porque es que... sí. Y esas personas reciben ayuda. Y van hacia el barrio también, como que era más afluente, a rescatar a la gente, a brindar ayudas, que mayoritariamente vivía gente blanca. Totalmente. Entonces esta persona dice, no estoy creyendo lo que estoy viendo, no quiero pensar mal, pero voy a intentar hacer algo. Pues él estaba como en este lugar, que era como una empresa. Era como él vivía en era el edificio, que era una empresa antes. Eso, exactamente. Pero se volvió como un edificio residencial, entonces él vivía ahí, pues estaba con los vecinos. Sí, entonces él baja a los pisos que no están inundados, donde hay personas blancas como lisiados en silla de ruedas, o bueno, él dice voy a subirlos para ver qué pasa. Y solamente ellos y los demás quedan abajo, ¿no? Exactamente. 15 minutos después de que esas personas blancas ya estaban ahí en la azotea, los helicópteros empiezan a llegar, a brindarles ayuda. Ahí se puede ver claramente el nivel de racismo que se estaba manifestando, donde solamente estaban ayudando a un sector de la población. Claro, o sea, esto no lo van a decir como directamente y claramente, pero tú dices, bueno. Pero tú sacas la cuenta, o sea... 1 más 1, pues exactamente. Sí. Y bueno, entonces finalmente la ciudad logran evacuarla, la gente logra evacuar en parte a pie, logran evacuar por aviones, finalmente los buses llegan
y entonces empiezan a distribuir a las personas en varios sitios, en Chicago, en Dallas, en Austin. En Texas. Ajá. Y así pasan las cosas. Esto pasó a finales de agosto y para principios de octubre ya los organismos de rescate dan por terminada la búsqueda de cuerpos, de sobrevivientes, de todo en Nueva Orleans. Y más o menos por esa época se empieza un programa que es el programa que es como Return Home, que es el programa pues, de regreso a casa para ayudarle a la Del gente FEMA. a regresar y reconstruir en Nueva Orleans. Pero entonces esto tiene varias... Muchas. tiene varias cositas, porque primero el plan de las autoridades era construir unas, en ciertas zonas de las más afectadas, digamos, por la catástrofe, era construir unas zonas verdes para, como muro de contención, digamos, para evitar que esto volviera a suceder. Lo que pasa es que esas zonas que ellos escogieron eran zonas residenciales, eran zonas donde Claro. la gente vivía y vive y todavía como que había la posibilidad de reconstruir las casas que estaban allí. Y de una vez fueron entrando ellos con retroexcavadoras y todo a tumbar las casas. Hubo mucha gente a la que le demolieron las casas cuando todavía se podían, digamos que arreglar o había algo que hacer con ellas, no estaban completamente deshechas. Sencillamente los dueños estaban vivos. Sí, o sea, exactamente. ya estaban actuando como que si ese terreno ya no era de nadie. Ajá, entonces, bueno, esa fue la primera. La gente, la reacción claramente de los sobrevivientes de la tragedia fue tan negativa que de una vez por completo tumbaron ese plan. Entonces el plan ya no existía. Y lo que hicieron fue el plan este de regreso a casa, que lo que hacían era, te daban dos... Digamos, la forma en la que tú podías reclamar fondos para arreglar tu casa era si por el valor de tu casa, el avalúo de tu casa en el momento de la tragedia, o por el avalúo como de los daños materiales. Bueno, resulta que muchas de estas personas, como eran personas de escasos recursos, no tenían casas que realmente costaran mucho, pero el costo de los arreglos sí era bastante. Claro. Entonces, claro, para lo que tú clasificabas era lo que menos costara, que era el costo de tu casa. Entonces, bueno, tú tenías ese dinero, pero igual ese dinero no te servía para arreglar lo que tú tenías que arreglar en el sitio en el que tú vivías. También tenías la opción de vender tu casa y reubicarte dentro de Luisiana, o pues de irte, digamos, a otro lado. A otro estado. Ajá. Uh-huh. Pero pues igual como que ninguna de estas opciones le servía a la gente de escasos recursos. Claro, porque entonces los pobres quedaron más pobres y los ricos quedaron más ricos. Claro, porque si tú tenías una casa que valía me parece loquísimo, sí. muchísimo, pues a ti te iban a dar digamos, el valor de esa casa para tú hacer tus arreglos. Entonces, pues... No, y era completamente desproporcionado porque muchas de las personas, pues, pobres estaban diciendo, o sea, esta madera para yo reconstruir como la fachada de mi casa me va a costar exactamente lo mismo que esa persona de mayor recurso, y esta persona está recibiendo mucha más plata que le va a servir para construir su casa, y esto que me están dando a mí apenas me sirve para unos lotes de madera y ya, o sea, era muy desproporcionado. Exactamente. Y bueno, ahí es cuando empieza, bueno, realmente no empieza, como que sigue el cuento este de las dos ciudades, ¿no? Porque era lo que decíamos al principio, que mientras en la parte como del distrito francés no pasó a mayores, afortunadamente la tormenta, pues en gran parte de los suburbios sí se destruyó completamente. Entonces esto siguió pasando porque hubo un plan como de reactivación para la economía de Nueva Orleans, donde se abrieron un montón de restaurantes, donde la economía parecía que estuviera floreciendo, pero igual la gente que tuvo que se quedó sin casas, que se quedó sin nada, no tenía el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. Y bueno, también como que el boom de turismo y de gastronomía en Nueva Orleans causó que el costo de vida subiera. Entonces, la gente que sobrevivió a Katrina, que dejó la ciudad y años después quiso volver, ya no tenían cómo pagar la vida en Nueva Orleans. Totalmente, ellos decían, o sea, ¿cómo consigo yo una pieza
de $300 o de 2/4 que me cueste $450, $500, que era más o menos el estimado de lo que ellos tenían como presupuestado antes de la tragedia. Cosa que aumentó drásticamente, entonces ya no estamos hablando de 300, 400, estamos hablando de 800, $1,000, $1,500, o sea, era una cosa que ya era imposible e insostenible y la gente quedó desplazada. Exactamente. Entonces hubo gente que, claro, tenía toda la intención de volver a su ciudad. Era gente que había vivido toda la vida ahí, que tenía su comunidad, que tenía su familia, sus raíces, su cultura en este sitio y ya no podían volver porque ya la plata no les alcanzaba, entonces les tocaba devolverse a donde sea que estuvieran ellos viviendo después de salir de Nueva Orleans por Katrina. Esto también es muy importante porque, claro, como tanta gente se fue, es decir, se estimaba que vivían unas 14,000 personas en el área que se inundó para cuando pues Katrina golpeó. Y para 2023-2024 se estima que estaban viviendo en esa misma área unas 4,000 personas. Entonces, claro, estas fueron muchas personas también que murieron en el desastre, personas que se fueron y que no pudieron volver. Y esto implica también una ruptura, claro, en los lazos de la comunidad, porque pues todos sabemos que la cultura en Nueva Orleans es bastante única y bastante particular a esa área. Entonces celebraciones como el Mardi Gras y estas cosas, claro, pierden gente y pierden generaciones y pierden personas que eran parte, digamos, de estas celebraciones y de esta cultura y que inevitablemente se la iban a transmitir a las generaciones que venían después de ellos, ¿no? Entonces, bueno, igual en el documental muestran que hay una especie como de resistencia y de gente que está enfocadísima en mantener esas tradiciones vivas todavía y en mantener el espíritu de lo que ellos llaman como la vieja Nueva Orleans, de alguna forma presente también, sí, ¿no? es que se mantiene ahí como la misma cultura. Ellos dicen que sí, estamos haciendo esto, pero sin embargo ya el tinte no es el mismo, ya se sienten diferencias, pues el pueblo ya no es como lo que era antes. Exactamente. Entonces es como ya no te sientes tan en casa, pero pues manteniendo como el esfuerzo y manteniendo como ese espíritu alegre de estas tradiciones que ellos mantenían y siguen manteniendo. Ajá, y bueno, también a causa de todo lo que pasó con Katrina, se reformaron los diques que tiene la ciudad. Sí. Como que se reforzaron, la altura es mayor y como que ya ahora se ve algo mucho mejor hecho. Sí, los Sin cimientos embargo, son más profundos. Exactamente. Sin embargo, resulta que los investigadores o las personas a cargo de este proyecto confesaron que no habían tenido en cuenta los efectos del calentamiento global Claro. para la construcción de estos diques. Es decir, estaban hablando y ellos tuvieron en cuenta como las situaciones actuales actuales de ese momento, ¿no? Que ya han pasado 20 años. De las situaciones actuales de la magnitud de desastres naturales, digamos, los niveles de agua y demás. Pero resulta pues que como todos sabemos que eso pasa en muchos sitios costeros alrededor del mundo, que la costa va cediendo, ¿no? Que se va perdiendo costa año a año y que cada vez las inundaciones son más agresivas, que las tormentas tropicales son más grandes y todo esto es causa del cambio climático. Entonces, totalmente, pues, como lo que acabamos de ver hace más o menos 1.5 meses, 2 meses, a este episodio en Texas, que estas inundaciones bastante fuertes también. bueno, y lo que pasó en Venezuela hace un tiempo también, son cosas que constantemente están pasando ahorita, ¿no? Que si quieren ver el episodio de Tragedia de Vargas, aquí vamos a dejarles el link. Pero sí, son muchas cosas que suceden y se repiten en la historia. Aquí, bueno, en Estados Unidos es el tema también como en este caso muy particular del racismo, pero sistemáticamente en situaciones de riesgo o de desastres naturales falta mucha tela que cortar para poder ser capaces de atender a estos desastres naturales que pues nadie llama ni nadie espera, pero que hay que estar muy atentos y tener presente de que puede en cualquier momento suceder. Entonces se requiere como mayor preparación, que los organismos sean más competentes, que las personas que están en esos organismos también estén mejor entrenadas para poder atender a las personas. Claro. Y bueno, yo creo que también el riesgo, o mejor dicho, la prevención es muy importante porque
Lo vimos en la tragedia de Vargas, lo hemos visto también en Armero, lo hemos visto aquí en Nueva Orleans, que ya antes de todo se sabía. Ujú. Se sabían de los riesgos, se sabía que eso podía pasar. Y lamentablemente la tragedia sucedió. Sí. Entonces ya hasta el momento en que pasa ya ni modo, o sea, estás ya en ese embarque, pero Ujú. entonces también sucede que después no hay respuestas rápidas o eficientes para tratar de rescatar a la mayor cantidad de personas, o si las rescatan, pues atenderlas, Ujú. que yo creo que es algo completamente necesario en estos momentos tan Sí, difíciles. eso es cierto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Esperamos que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Ya hemos llegado a los 7,000 suscriptores. Muchísimas Claro que gracias sí. por quedarse con nosotros, por apoyarnos, por estar en este viaje, por ser roomie. Los roomies, claro que sí. Vamos a seguir creciendo esta comunidad. Ajá. Déjanos un comentario aquí abajo. Lo vamos a leer con muchísimo gusto. Les vamos a responder, por supuesto que sí. Si tienen ideas para episodios, o tienen historias paranormales para nuestros especiales en Noches de Horror, no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Lo pueden dejar también aquí en los comentarios. Con muchísimo gusto los vamos a contar en este próximo especial, que ya viene por ahí. Ya se escuchan rumores. Es verdad. Igualmente también por nuestras redes sociales tenemos en TikTok e Instagram El Cuarto Misterioso Pod, y en nuestras cuentas personales. Claro que sí, en TikTok e Instagram Rognerlaya, y a mí en Instagram Lina_Lafont. Siempre estamos muy pendientes a todo lo que nos quieran decir. Y ya, nos vemos en 2 semanas Claro que con sí. otro episodio. Nos despedimos. Chao.